Aquí estoy grabando, ¿ya? Entonces, vamos a sus preguntas, estimados compañeros y compañeras, estimados alumnos. Isela Maldonado se encuentra. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Me puedes leer tu pregunta que me pusiste en el chat de WhatsApp, por favor? Sí, permítame, la busco rápidamente. Ah, bueno, tienes que tener, si preguntaste, pues, tienes que tener la pregunta que hiciste, ¿no? Ajá, sí, pero está en el chat. Ah, sí, exacto. O bueno, alguien que la tenga ahí a la mano, que encuentre a Isela Maldonado, que le quiera ayudar. Isela Maldonado preguntó, bueno, para... Ya la encontré, maestro. Ah, muy bien. Adelante, por favor. Bueno, yo consulté el texto del maestro Hugo Carlos Carrasco y dentro de las etapas, ahí venía en la etapa resolutiva, mencionaba la garantía de la debida fundamentación en una sentencia en materia civil. Y esa Sí, era mi duda. Ujú. la debida fundamentación. Bueno, te tengo que avisar, estimada alumna, de que a lo largo de todo el proceso, el juez está obligado a satisfacer los requisitos de motivación y fundamentación. No únicamente, no solamente en la sentencia definitiva, sino a lo largo de todo el proceso, tiene que emitir acuerdos, determinaciones, comúnmente denominados autos, en las cuales se satisfagan estos dos extremos. Evidentemente, por ser el acto que causa por la magnitud de lo que significa la sentencia que pone fin al juicio ordinario civil o a cualquier otro proceso especial, con mayor razón también ahí debe de satisfacer esos extremos. Ahora, ¿cómo se da esta garantía? Que es la materia de tu pregunta. Permíteme darle acceso a otro alumno para que se incorpore. ¿Cómo la debe de dar? Debes comprender, estimada Isela, que la motivación significa explicar, que la autoridad jurisdiccional explique todas las circunstancias de hecho que encuadran en la hipótesis normativa aplicable. Esto se denomina técnicamente subsunción y es una operación lógica antiquísima que se emplea por parte de los juristas desde tiempos inmemoriales, literalmente. Tienes el supuesto normativo, tienes las circunstancias de tiempo, modo y lugar, encuadras ambas hipótesis, la hipótesis normativa junto con los hechos para aplicar el contenido normativo respectivo. ¿A qué se refiere la fundamentación? Evidentemente, todos estos materiales deben de estar contenidos en el ordenamiento y la labor del juzgador debe ser citar apropiadamente los numerales aplicables. A eso se refiere lo que tú estás preguntando en este momento. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, maestro. Muy bien, de nada. A ver, José Gabriel Luna tiene varias preguntas. A ver si empiezas con la primera, por favor, José Gabriel. Sí, maestro, se dice que en el inicio de todo procedimiento se integran expedientes. Sí. ¿Cuál sería la diferencia con una carpeta de investigación, maestro? Ah, ok. A ustedes les gusta mucho. Veo, detecto, como en todos mis grupos que mezclan todas las materias. Me cae muy bien que metan sobre todo la materia penal, porque la pregunta de José Gabriel me da pie para reflexionar al respecto. Ustedes habrán oído hablar, bueno, no, probablemente no hayan oído hablar, porque eso les tengo que poner en contexto. Los juristas han trabajado en materia procesal desde hace muchísimo tiempo con la materia procesal civil, pero la acostumbran o la acostumbraban por razones prácticas hermanar o emparentar con la materia procesal penal. Era muy usual o es muy usual que así hayan operado. En la actualidad, pues la familia de los derechos procesales ha crecido enormemente y permítaseme esta nota, esta historia. Se le concebía al derecho procesal civil como la hermana mayor de los derechos procesales. La hermana mayor que cuando ve que su hermana menor cumple 15 años, ¿qué hace la hermana mayor?
le regala vestidos, le regala ropa para que vaya vistiéndose adecuadamente y los adaptará. Entonces, esta bella imagen muy romántica que podemos vislumbrar en las figuras de estas hermanas, la toma un jurista italiano que se llama Carneluti. Carneluti dice, la hermana mayor, que es el proceso civil, viste con sus ropajes a la hermana menor, fíjate, al derecho procesal penal, le obsequia toda una serie de instituciones para que se desarrolle, para que se vaya presentando. Entonces, por eso se dice, y encontrarán algunos textos de Carneluti en donde se hable del derecho procesal penal como la cenicienta de los derechos, porque es la hermana menor que toma los ropajes, los vestidos de la hermana mayor, el proceso civil, para vestirse. Evidentemente, esta imagen romántica pues está ya superada, porque en la actualidad pues esa dama, esa niña de 15 años, pues ya es una mujer, derecho procesal penal, ya podría ponerse, es una mujer de carácter que se viste a la moda y que por algunos momentos va marcando ya el camino. Entonces, hay instituciones de materia procesal penal, pues sí, que tuvieron su sedimento en el proceso civil, pero ya han adquirido vida propia. Entonces, con esta historia, con este marco referencial, le contesto a José Gabriel. El expediente es la memoria de todos los actos procesales en un litigio, ¿sí? Y no, ¿qué son los expedientes? Son legajos documentales donde se concentran promociones, actuaciones y autos o determinaciones del juzgador. Ahora bien, en materia procesal penal, la denominada carpeta de investigación es la memoria, sí es la memoria, pero de los actos preliminares de la investigación que se efectúa sobre hechos probablemente constitutivos de delito que hayan sido denunciados, ¿verdad? A esto, en la actualidad, anteriormente se le denominaba la fase de averiguación previa, actualmente se integra una carpeta de investigación, me parece que así se denomina actualmente. Entonces, pues es una concentración que en la actualidad ya tiende hacia la digitalización, pues esa es otra historia de la modernidad que está entrando lentamente en el mundo del derecho y que ojalá pronto tengamos expediente electrónico también en los tribunales civiles. En materia administrativa y en materia de amparo ya los hay. Bueno, otra pregunta que tienes, José Gabriel, ¿cuál es en la etapa prejudicial? Sí, en la etapa prejudicial, la suspensión de etapas procesales es por decisión de las partes o por decisión de la autoridad jurisdiccional. ¿Cuáles serían los ordenamientos normativos que lo fundamentan? Fíjate que aquí surge la distinción que yo les planteaba anteriormente sobre proceso y procedimiento. Dijimos que el proceso tiene la función en todas las ramas del derecho de resolver controversias, litigios o pleitos. Hay una autoridad que compone, que arregla el litigio, que lo resuelve. Ese es el proceso. El proceso está constituido por procedimientos y los procedimientos son actos que se encuentran concatenados con una finalidad específica que no es la de resolver un litigio. Te voy a poner un ejemplo. Los actos prejudiciales no son procesos. No son procesos porque no se resuelve ningún litigio, ninguna controversia, ningún pleito. ¿Qué son los actos prejudiciales? Por ejemplo, la instancia de medios preparatorios. Son procedimientos que permiten preparar el ejercicio de una acción, pero el hecho de preparar el ejercicio de una acción no implica resolverla de antemano. Y sí, cuando tú solicitas, y por eso les pedí que reflexionaran sobre la comunicación en tribunales, cuando tú solicitas una instancia a medios preparatorios, tú lo que estás pidiéndole al juzgador es la celebración de una diligencia, un acto procesal. Tú nada más vas por eso, una diligencia en la que se presente el presunto demandado, ya sea reconocer la tenencia o posesión del bien, ya sea exhibir documentos, ya sea hacer confesión judicial de la deuda,
ya sea hacer reconocimiento de contenido y firma de un documento, ya sea para rendir cuentas, únicamente le estás pidiendo al juzgador, cítalo y en esta diligencia ante ti que me presente cuentas, que me presente confesión judicial, que me presente reconocimiento de contenido y firma. Pero en estos procedimientos vulgares, medios preparatorios, diligencias de consignación, separación de personas, tú obtienes algo específico que no es resolver un problema. Espero haber sido claro. No hay fases procesales. Las fases procesales son del proceso mismo, no de los actos prejudiciales. Espero haber respondido tu pregunta, estimado José. Y tienes una más, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. La última es respecto a las etapas sobre el proceso. Existen diferentes propuestas respecto a las fases que lo integran dependiendo del autor. Ahí están Coutere, Eduardo Pallares, Niceto Alcaraz Zamora y Castillo, Carlos Arellano García, entre otros, que varían en número y tipo de fases. Sí. Algunos académicos sostienen que solo existen 4 fases, que son la postulatoria, la probatoria, los alegatos y la sentencia. Mi pregunta es, en el proceso civil ordinario, ¿cuántas o cuáles etapas debemos analizar y estudiar a profundidad para conocer el tema del derecho procesal civil, maestro? Sí, fíjate de que en la práctica, si cuando tú ves las fases procesales, tú en la práctica ves un expediente, un montón de papeles o varios tomos, tú vas al expediente, tú pides tomo, deme el tomo 1, deme el tomo 2 de tu novela litigio y te entregan un montón de insumos. Ahí las fases procesales sirven para 2 cosas, porque en realidad tú puedes ver tantos papeles y hay a veces tantas sentencias y ves el cuaderno de ejecución y te haces unas bolas. ¿Por qué? Porque las fases procesales son una creación de la ciencia, en este caso de la ciencia del derecho procesal, y son una manera para organizar el análisis del proceso, que tienen una razón de ser, sí tienen una razón de ser, porque cuando tú dominas las fases procesales de todo ese legajo de documentos, pues tú sabes bien en dónde están cada una de las actuaciones y qué efectos tienen para la resolución del litigio. Digamos, y mi mejor consejo es, concéntrate por favor en las fases, en la clasificación del proceso, más bien en la clasificación de las fases procesales que te permita entender el proceso. A mí me permite entender el proceso, entender que en todos los procesos hay una fase postulatoria y expositiva, integrada por la demanda, emplazamiento, contestación, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. Todo esto integra la litis. Ese es el objetivo de la fase postulatoria. Hay una fase probatoria que en el ordinario civil empieza una vez concluida la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, en la cual se puede subdividir en ofrecimiento de pruebas, admisión o desechamiento, preparación de las pruebas y desahogo de las mismas en una audiencia de ley con expresión de alegatos, que pueden ser orales o pueden ser escritos, y una fase decisoria que se integra por la sentencia, que decide todo el asunto. Evidentemente puedes encontrar en algunos asuntos una fase impugnativa. En el ordinario civil hay una fase de apelación, dependiendo de la cuantía del asunto, pero en el oral civil no hay apelación, hay un juicio, es un proceso especial en la cual ninguna parte, ninguna determinación del juzgador puede ser apelable. Y una vez desahogada la fase impugnativa, pues viene la fase de ejecución de esa sentencia. Entonces, de esa manera te puedo yo responder cómodamente tu pregunta. Tus preguntas. Muy amable, maestro. Muchas gracias. De nada. Isela Maldonado, a ver, me dice, ¿cómo se recurre a la sentencia? Ahí está Isela, ¿verdad? Sí, maestro, aquí estoy. En nuestro sistema procesal civil hay 4 medios de impugnación básicos, que son el de queja, revocación, reposición
y apelación. Me preguntas, ¿cómo se recurre la sentencia? La respuesta es, depende qué clase de asunto y depende la cuantía del asunto. Por cuantías, en algunos asuntos, la sentencia puede ser apelada. En otros, no admite la apelación, son asuntos inapelables. Fíjate, por la cuantía, por lo menos hablo de la cuantía en la Ciudad de México. Ahora bien, por determinación expresa de la ley, como refería anteriormente en el proceso oral civil o en materia mercantil, en el oral mercantil, ninguna determinación del juzgador puede ser recurrida, ni la sentencia. Contra esta sentencia, en una esfera local, no puede haber una apelación, entonces tienes que ir directamente al juicio de amparo directo. Espero haberte contestado tu pregunta. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo no? Alicia Enríquez, ¿está por aquí? Sí, maestro. ¿Qué me preguntas? Ay, ya se me perdió, ya la tenía en la mano. Ya. Bueno, en un juicio sucesorio, en el testamento se hace mención de una albacea, pero no se reconoce ante un juzgado, bueno, ante la jurisdicción. El albacea, sin haber aceptado o no el asunto, y toma la decisión de vender el inmueble, ¿tiene alguna sanción o hay alguna restricción para que no ejecute esa acción? Hay mucho ruido y se te Sí. escucha con poca claridad. Pero tú me hiciste una pregunta anterior, Gisela. Tú ya te estás metiendo aquí a los juicios sucesorios. Tú antes me hiciste una pregunta. Antes de esta pregunta muy larga que tú me hiciste. No sé si seas tú, Alicia Enríquez, aquí te tengo apuntada. Si existe en la etapa de ejecución de sentencia algún límite de tiempo para llevarla a cabo. ¿Es esa tu pregunta? Ah, sí, también esa la hice. También. Ok, te voy a responder la primera, 10 años para la prescripción de la acción de ejecución de la sentencia en materia civil. Para dar por concluido el asunto, bueno, pues tienes ese plazo de prescripción, ¿sí? En materia civil. En otras materias no hay prescripción, hay caducidad, ¿sí? Ahora, hay caducidad de la ejecución de la sentencia. Ojo. Ahora bien, buenas tardes. En un juicio sucesorio, si solo en el testamento se hace mención del albacea, pero no se reconoce ante la autoridad competente, así me lo escribiste, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Si no, déjame decirte que en un juicio sucesorio, primero, lo esencial es abrir el juicio sucesorio testamentario, ya sea ante un juzgador o ante un notario público, y que el albacea comparezca a tomar posesión del cargo y a discernirlo. Así se llama. Si no ocurre porque falleció, los herederos tendrán que nombrar un nuevo albacea. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. De nada. A ver, por aquí, Itza Zuneli Suárez Chávez. ¿Está por aquí? Profesor, sí, aquí estoy. Dime. ¿Me lees tu pregunta? Sí. Dice, al haber dictado sentencia causando ejecutoria, siendo ya cosa juzgada, puede prescribir para ejecutarla o puede caducar el procedimiento si no se ejecuta la sentencia en cierto tiempo. Aquí estás mezclando prescripción y caducidad. En materia civil no hay caducidad de la ejecución de la sentencia. ¿Sí? Hay una prescripción para pedir la ejecución de la sentencia. La caducidad que encontramos es la que se encuentra regulada en el artículo 137 bis. Está muy largo para leerlo, pero únicamente opera en cuanto a la instancia, entendida esta como el lapso de tiempo que media entre la demanda y la citación para sentencia. ¿Sí? Una vez dictada la sentencia ya no es posible solicitar
ninguna caducidad. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Verónica Toribio Pérez me hace varias preguntas. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué diferencias hay entre un juicio ejecutivo civil y un juicio ejecutivo mercantil? ¿Qué diferencias hay? Mira, hay una diferencia de fondo que es la materia misma. Fíjate, es más frecuente localizar asuntos que versan sobre la vía mercantil, porque la materia mercantil es muy amplia. Basta que una de las partes tenga la calidad de comerciante, o basta de que el asunto verse en materia de actos de comercio para que se actualice la vía mercantil en todos esos negocios. Digamos de que una persona no comerciante hace negocio con uno que sí es comerciante, o bien, siendo las dos no comerciantes, hacen uso de un acto de comercio, como la expedición de un cheque, como la suscripción de un pagaré, para de que se los jale automáticamente la materia mercantil. Por eso es más frecuente encontrar, es frecuente, pero no es una regla, encontrar asuntos de la materia mercantil por ese punto de vista. En materia mercantil existe una denominada jurisdicción concurrente. ¿A qué se refiere esto? Tanto los tribunales federales como los tribunales locales pueden conocer de controversias en materia mercantil. ¿A elección de quién? A elección de quien esté ejercitando la acción, en este caso el actor. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Ciudad de México, tengo un pagaré por 30,000 pesos, por 100,000 pesos, tengo una vía ejecutiva mercantil, la puedo ejercitar en los tribunales federales de San Lázaro y se me va a asignar un juzgado de distrito en materia civil que va a tramitar mi juicio ejecutivo mercantil, como lo puedo tramitar hasta por 30,000 pesos en un juicio ejecutivo civil tradicional ante un juzgado de cuantía menor de la Ciudad de México. Esa es una importante diferencia. La otra diferencia, no olvidemos, es que tanto en la materia civil como en la mercantil, para sustanciar, para tramitar un juicio ejecutivo, hace falta un título ejecutivo. Los títulos ejecutivos son los que señala concretamente tanto el Código de Comercio como el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y sus análogos en los estados de la República. ¿Por qué es un título ejecutivo? Porque además de los que están señalados en la ley, tienen que reunir una triple característica. Para muchos abogados en ejercicio, cuando yo les digo esto, en un reciente diplomado en el cual yo participé como ponente, se quedaron de a 6. Hagan de cuenta como si les hubiera recitado una fórmula trigonométrica o les estuviera hablando en griego o me los estuviera vacilando con alguna lectura de tarot o de runas o de magia. Pero la verdad es de que se quedaron de a 6 cuando se enteraron de que el título ejecutivo tiene que reunir una triple característica. Tiene que contener una deuda líquida, cierta y exigible. Espero que usted, abogados en ejercicio, abogadas y abogadas en ejercicio, no los estoy diciendo de que no sabían, pero cuando se enteraron, bueno, pues no sé qué activé en ellos que dijeron, bueno, pues vamos a ver si realmente tenemos títulos ejecutivos que contengan estas triples, o más bien pensaron, ¿qué excepciones puedo oponer para desvirtuar un título ejecutivo? Espero que a ustedes no les pase lo mismo. Y pues para eso están las universidades y las facultades y las escuelas de derecho, para entender que un título ejecutivo reúne esas 3 características. No importa que la ley diga es un pagaré, no importa que la ley diga es una operación de crédito, un título ejecutivo, sí, pero aparte de eso, tiene que contener esas características. Y un elemento más
que solamente se los quiero poner a su consideración. Tanto en materia mercantil como en materia civil, el juicio ejecutivo respectivo empieza con una diligencia que tiene una triple finalidad: requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. A diferencia de la materia civil, juicio ordinario civil que estamos analizando, que contiene únicamente el emplazamiento. Espero haber sido abundante y prolijo en los detalles y haber respondido tu pregunta. Gracias, profesor. La siguiente es: ¿la factura adquiere la validez de un pagaré cuando incluye la leyenda pagaré a la orden de? No. No. Ahí estás haciéndome una pregunta de tu curso de Derecho Mercantil, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y también tú me preguntaste algo con relación a las facturas, ¿no? Con pagarés. Sí. No. Para exigirle un pagaré tiene que reunir todos los requisitos que señala la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Hay algunos de estos requisitos pueden ser subsanados y hay otros que no lo son. Te pido por favor que consultes tu Ley de Títulos y Operaciones de Crédito para que te enteres de los aditamentos de pagaré, por un lado. Por otro, en cuanto a las facturas con pagaré inserto, la ejecutividad de la factura no es por la factura misma, estimada alumna, es por la existencia de un pagaré. Gracias, Entonces, profesor. de nada, ya ves que aquí respondo preguntas de procesal penal, procesal mercantil, las que gusten, mis estimados alumnos. A ver, Vite López Romero. ¿Está por ahí? Sí, sí, sí. A ver, dígame. ¿Un embargo preventivo es un ejemplo de una medida cautelar? ¿Qué es para ti una medida cautelar, Vite? Es prevenir. Es un acto de prevención, de que pueda realizar un acto que nosotros no deseemos. Okay. Eso es una medida cautelar. Es una medida cautelar. Por ejemplo, tú me dices embargo preventivo. ¿De dónde leíste embargo preventivo? Del temario. Del temario, ok. Y aparte del temario, ¿leíste el código o algo? Sí, una lectura de Bárcena Sobrino. No lo conozco. Ya hablaba, ahorita se lo leo, aquí lo tengo. Bueno, cuando habla de medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada, quien se encuentra en medio de algún proceso penal o bien de investigación, no evada la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo la víctima o víctimas, así como las pruebas. El juez puede aplicar más de una medida cautelar. Sí, lo que me temía. Estás mezclando la gimnasia con la magnesia. No está mal, digo, pues estás empezando, eres estudiante, puedes preguntar lo que gustes, no me asustan esas preguntas. Me asustaría que no tuvieras preguntas, eso sí se me haría raro. Miren, no se me confundan, el proceso civil se parece, más bien, el proceso penal se parece, ya les dije esa idea romántica de Carneluti, pero hay que distinguir, estimado alumno, hay que distinguir y te pido por favor que consultes tú ahí, Bárcena Sobrino, ¿cómo se llama el libro que consultaste? Es un apunte solamente de derecho procesal. De derecho procesal penal. Sí. Obviamente. Bueno, entonces te pido por favor de que consultes, dado que vas a traer estas clases de preguntas y que vas a hacer, tú sí eres uno de los que considera de que hay un emparentamiento entre la materia procesal penal y en la materia procesal civil, te pido por favor que consideres respetuosamente estas orientaciones. Quiero, claro. por favor que tú consultes en su momento, tú con calma,
tu Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontrarás medidas de protección, encontrarás providencias precautorias y encontrarás medidas cautelares. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres cosas. Y en materia procesal civil, maestro, ¿qué voy a encontrar? Vas a encontrar actos prejudiciales. Actos prejudiciales que pueden consistir en providencias precautorias y precisamente en medidas de protección. Si hacia esas les quieres dar la denominación de medidas de protección, ¿como cuáles, maestro? Como las que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de enero de 2008, actualizada por reforma del 23 de noviembre de 2020. ¿Qué vas a encontrar ahí? Las denominadas órdenes de protección que existen reguladas o disponibles tanto por jueces del orden penal como por jueces civiles, pero también pueden ser considerados actos prejudiciales, estimado Vite. Entonces, tú me dices embargo preventivo, yo interpreto tu pregunta, la reconvierto a la materia procesal civil, estudie actos prejudiciales, providencias precautorias, que en procesal civil son dos, secuestro provisional de bienes y arraigo. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, y sí estaba, sí hay una confusión de un servidor. Ahora, cuando tú mencionas embargo, tanto en materia penal como en materia civil, ¿el embargo en qué se traduce? En inscribir, en anotar en el folio real del inmueble, en el caso de un inmueble en el registro público de la propiedad, o en el caso de un mueble que haya servido de garantía en el registro de garantías mobiliarias, el embargo consiste en hacer una anotación en esos folios de manera que ese inmueble sirva para garantizar el adeudo contraído. En materia penal, para garantizar la reparación del daño; en materia civil, para garantizar el pago de una obligación adquirida. Y luego me preguntas, ¿las diligencias preliminares de consignación se consideran medidas cautelares? Vuelvo a lo mismo. En materia penal, consulta tu Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia civil, consulta actos prejudiciales. Las diligencias consisten únicamente en liberarse de una obligación ante la Dirección de Consignaciones cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago respectivo o se rehúsa a entregar el recibo liberatorio correspondiente. Muy bien, pues ahí estás servido, mi estimado alumno. Muy bien, Eduardo Cuellar Cruz. ¿Está por aquí? Bueno, Leonel Raimundo Díaz Meléndez. Sí, profesor, buenos días, buenos días. Tú me haces varias preguntas, dime. Sí, mire, una de las preguntas es, después de que empiece el proceso, ¿en qué tiempo se puede declarar el juez incompetente o en qué casos? El juez puede declararse incompetente y generalmente lo hace en la primera actuación. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando le envían de la Oficialía de Partes Común una demanda de rescisión de un contrato laboral. Como a ustedes les gusta mezclar las cosas, pues bueno, ahí van a la oficina. Bueno, van a ejercer y llegan a la Oficialía de Partes Común de Niños Héroes a presentar una demanda laboral por rescisión de contrato. Obviamente el juez, pues no es el maestro que le está diciendo, estás confundiendo, alumno, lea Carneluti, no confundas. No, el juez no te va a decir eso, mi estimado alumno. El juez lo que te va a decir, me declaro incompetente por razón de materia y vete a tú en el juzgado civil, juzgado laboral, cuando haya un juzgado laboral, o vete a la Junta de Conciliación Arbitraje que instaures tu instancia de conciliación, que en materia laboral ya es un requisito de procedibilidad para que demandes en materia laboral. Entonces, esa es una razón por las cuales se puede declarar incompetente el juez, y generalmente lo hace en la primera actuación. El juez no te anda diciendo, vete
estudia Carmeluti o reflexiona, construye un aparato, pues te dice, soy incompetente, adiós, no tengo nada que hacer con este asunto. Eso. Ahora, las partes, cuando el juez no se declara incompetente, las partes pueden promover una excepción procesal de incompetencia en vía declinatoria o en vía inhibitoria. Eso será materia de la unidad correspondiente, estimado Leonel. ¿Otra pregunta que tienes por ahí? Sí, ¿qué pasa si el demandado no contesta demanda, no asiste a conciliación y no se presenta audiencia de pruebas? Un compañero respetuosamente también me contestó que entra en rebeldía, pero digo, en rebeldía, ¿qué sanción tiene o qué es lo que procede cuando no se presenta esta persona, pues, a contestar su demanda? Es una de las partes que integran las actitudes que puede tomar el demandado. Tenemos una unidad correspondiente, si me esperas, pero por vía de mientras te puedo responder, estimado Leonel, que si no contesta el demandado una demanda, técnicamente se constituye en rebeldía o contumacia. Si no se presenta la audiencia de pruebas y la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales donde se contiene la fase de conciliación, únicamente se le tiene por perdido su derecho para hacerlo. Anteriormente, hace muchos años, se le imponía una multa. Ojo, en materia oral civil, el hecho de que el demandado no comparezca a la audiencia preliminar de juicio, que es análoga a la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, en materia oral civil, si no comparece, ahí sí le pueden poner una multa. Y si no presenta pruebas, pues también se le tiene por perdido en su derecho. Estimado Leonel, estás servido. Gracias, profesor. De nada. Alejandra dígame. Es que, bueno, de ahí ya me nació otra duda. A ver, no, espérame. ¿Con quién eres? Alejandra Gonsen. Alejandra Gonsen. Primero vamos contigo con las preguntas que tú me hiciste. ¿Estás de acuerdo? Claro. Bueno, a ver. Bueno, mi pregunta fue que si un juez era parcial con una de las partes. Ajá. O sea, era parcial con una de las partes. Y Sí. bueno, esto era aprobado. ¿Cómo se hacía el cambio de juez o de juzgado y si tenía una sanción? Ajá. Ok. Bueno, lo que tú me estás preguntando realmente es, ¿qué pasa cuando el juzgador incurre en impedimento? Por el caso de tener amistad íntima con alguna de las partes. El juzgador lo que debería de hacer es excusarse, porque su gran amigo del alma llega y le pide a un juzgado, ¿qué crees? Que me acabo de enterar que tú eres el magistrado en este tribunal colegiado, por ejemplo, en amparo, eres el que va a redactar la sentencia de amparo. ¿Y qué crees? Tú y yo somos muy amigos, es más, somos compadres. Bueno, ese magistrado de esa historia contó, ¿qué asunto tienes, eh? Sí, me acuerdo, o sea, pues somos amiguísimos. A ver, ¿cuál es tu asunto? ¿Por parte de quién vienes? Y manda a llamar al secretario de acuerdos y le dice, este asunto, libérese de él, ya no lo vamos a llevar porque me voy a declarar, me voy a excusar de conocer este asunto. Esa actuación es lo que debería de esperarse cuando el juez identifica una causal de impedimento en materia procesal civil. ¿Qué pasa si no se declara impedido y una de las partes considera de que ese juez es imparcial? Es decir, vulnera su calidad de juez independiente e imparcial al cual las partes tienen derecho. Las partes pueden promover un incidente de recusación, el cual te pido leer detenidamente en tu Código de Procedimientos Civiles, si eres tan amable. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La pregunta que ya se me olvidó porque venía junto con la pregunta. Primero tiene usted que ordenar su pensamiento y enunciarlo prístinamente en el WhatsApp, redactándolo bien. Lea su incidente. Si después de leer su incidente de recusación tiene duda, me pregunta. ¿Qué le parece?
Lo reviso, profesor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Eric Quijano está. Profesor, buenos días. Hola, ¿qué me preguntaste? Dime. Sí, bueno, mi duda es acerca de si en la etapa de medios preparatorios aún es posible solicitar una mediación entre las partes. A ver, medios alternativos de solución de controversias que ya llegaste. La teoría dice, cuando las partes tienen la actitud de solucionar su problema, no importa cuándo sea, basta que lo hagan. Eso es lo que aprendiste en la teoría. Y en materia procesal civil, te pedí que comparecieras a medios preparatorios porque me debes una cantidad de dinero. Se sorprenderán la cantidad de veces que esos adeudos son solucionados únicamente con ese primer llamamiento. Ya ni siquiera se instaura un juicio. O sea, sí, te debo y me comprometo a pagarte. ¿Qué pasa si las partes dejan iniciar el litigio? Ya hay pleito, ya hay abogados de por medio. ¿Podrán convenir entre ellas? Sí lo pueden hacer. Llámese mediación, llámese conciliación. Pueden todavía obtener una denominada amigable composición. Una vez instaurado el litigio. ¿Y qué pasa si ya el litigio ya terminó o está en vías de terminar? Pues también ahí la pueden hacer. Las partes también pueden convenir. ¿Y qué pasa si ya causó ejecutoria la sentencia y estamos ejecutándola? También ahí la puedes emplear. En todas esas fases, los medios alternativos de solución de controversias y principalmente el diálogo entre las partes puede surtir sus efectos. ¿Alguna pregunta más? No, solo esa. Muchísimas gracias, profesor. Arlet Rodríguez, dígame, por favor. Sí, profesor. Mi pregunta es, ¿en qué momento las medidas cautelares se van a tomar y si hay posibilidad de que no se determinen o apliquen? También con la misma recomendación, estimada Arlet, si tienes Código Nacional de Procedimientos Penales, sugiero la lectura breve, pero importante para que distingas en materia procesal penal medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. En la materia procesal civil, que es la que corresponde, actos prejudiciales y providencias precautorias que pueden ser solicitados antes o incluso, dice el código, durante la instauración del litigio. Incluso la providencia precautoria, secuestro de bienes, una vez iniciado el litigio, se puede solicitar. Y depende de quién quiera solicitar o hacer uso de ellas. Dentro de la materia procesal civil encontramos la separación de personas, encontramos el arraigo de personas, la inscripción en el registro público de la propiedad, órdenes de no perturbación derivadas de la ley para erradicar, para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Rosa Nayeli Fuentes Fonseca. Sí, soy yo. Dígame, por favor, dime. Mi pregunta es las acciones de jactancia. Bueno, si existe alguna fecha de caducidad en que yo pueda exigir esta acción. ¿Dónde estás leyendo acciones de jactancia, perdón? En el libro el de Cipriano. Ajá, pero esa acción de jactancia, discúlpame, está absolutamente derogada. Ah, ok. Esa acción ya no existe, estimada alumna. Ah, ok, gracias. Entonces, sí, no te preocupes, qué bueno que me preguntas. Ya veo de dónde vienen esas informaciones. Es probable que el libro del maestro todavía lo conserve como un antecedente, pero sí hay que hacerle la aclaración al alumno de que la acción de jactancia se derogó hace muchísimos años. Maestro, yo tengo una pregunta personal. Permíteme, estimado colega, un momento. Fidel Velasco. ¿Fidel Velasco González está? Sí, aquí estoy. Dígame.
Sí, bueno, había preguntado sobre el juicio mercantil, eso ya lo contestó. Oiga, ok. Pero bueno, tengo una pregunta. No, permíteme. Jennifer, Sí. yo sí tengo una pregunta. Y es los medios provocativos son también acción de Bueno. jactancia. Acción de jactancia está derogada. Perdón. Debo retirarme, estimados alumnos, Ok. porque si tienen alguna pregunta, si dejé preguntas que haya omitido, me las hacen llegar el jueves, por favor. Seguimos adelante en la planeación. Espero que les haya sido de utilidad. Consultas personales, bueno, pues tendrás todas las demás asesorías a tus órdenes para que las plantees, pero ya son casi las 11. Entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Interesante. Gracias, profesor. Gracias, profesor.